Buenas, hoy vamos a hacer un tutorial acerca del software Vivi de Demelec. Es un software que nos va a ayudar a generar toda la documentación asociada a la instalación eléctrica de vivienda. Para iniciarlo, una vez instalado, nos vamos a la barra de inicio y ponemos Vivi y clicamos en el icono. El programa se organiza en varias barras de herramientas. Aquí arriba del todo tenemos la que nos permite abrir proyectos, guardar proyectos, editar la provisión de cargas, mostrar cálculos y resultados, etc. Luego aquí debajo todavía no aparece coloreada porque no hemos abierto ningún proyecto ni empezado ningún proyecto. Aparecen los diferentes tipos de líneas y agrupaciones, líneas de subcuadros, etc. que podemos insertar. Y aquí a la derecha con esta barra tenemos diferentes herramientas. Esta de aquí va a ser muy útil, que va a ser la que vamos a utilizar para mover las líneas. La mano para poder desplazarnos en el dibujo, aunque yo habitualmente utilizo la rueda del ratón. El clic, el modo selección, que nos va a permitir escoger líneas en concreto. Y este botón de aquí que nos permite hacer zoom sobre el esquema que tenemos abierto. Aquí también, en ventana, si seleccionamos cascada o mosaico, se nos agrandará o se nos empequeñecerá esta pequeña ventanita de aquí. Aquí es desde donde vamos a crear los diferentes cuadros y trabajar con lo que es la LGA, la cometida, etc. Yo lo que suelo hacer es ponérmela aquí a la izquierda en un lado para que no moleste, y aquí en el resto del espacio trabajo con el esquema de la vivienda en sí. Bueno, antes de seguir voy a exponer el problema que hoy vamos a tratar y que vamos a utilizar como ejemplo. Hoy vamos a hacer con Demelec toda la documentación asociada, esquemas eléctricos, cálculos, boletín, etcétera, de una vivienda monofásica de grado elevado que vamos a tener con 250 metros cuadrados en total, divididos en dos plantas. Esto de las dos plantas es un poco indiferente. Vamos a tener, además de C1 y de C2, circuitos adicionales, tanto de alumbrado como de bases de corriente, de tomas de uso general. Vamos a tener, por tanto, C6 y C7. Además, vamos a tener un adicional a C5. Si miramos en el reglamento, se denominará C12 y tiene exactamente las mismas características que el circuito C5. También se nos marca el ejercicio que vamos a tener que desdoblar el circuito C4. Vamos a tener C4.1, 4.2 y 4.3. Es decir, los circuitos de lavadora, lavavajillas y termo los vamos a tener por separado. Vamos a tener un automático para cada uno de ellos. También tenemos intención de poner secadora. Por tanto, vamos a tener C10. Vamos a tener el circuito exclusivo para el uso de la secadora. No vamos a tener circuito C8, no vamos a tener calefacción eléctrica, pero sí vamos a tener previsión de tener aire acondicionado por conductos. Aquí no voy a entrar en la potencia del equipo, aquí directamente lo que voy a hacer va a ser instalar un C9 para simplificar un poco lo que es el tutorial. Vamos a tener también un punto de recarga de vehículo eléctrico en el garaje. Vamos a ponerlo monofásico de 16 amperios. En el caso de que tengamos un punto de recarga pues que admita mayor potencia, que no admita 3680 vatios, sino que admita más, que admita, yo que sé, 7200, 9000 vatios, o que sea trifásico, pues pondremos las características acordes al punto de carga que vamos a utilizar. Y la longitud de dicha línea será 11 metros. No digo nada, pero supongo que como es una vivienda, vamos a tener instalación de tubo empotrado en pared de mampostería. También se tiene previsión de instalar una piscina y vamos a instalar un automático para dicho motor de la depuradora. Vamos a ponerle un automático en el cuadro, ya veremos que se puede cambiar y en las opciones nos aparecerá que podemos poner un guardamotor, pero tampoco vamos a complicarlos en exceso, es un motor de pequeña potencia, así que lo que vamos a hacer va a ser instalar pues un magnetotérmico. Y la línea tendrá cable unipolar, bajo tubo empotrado en pared de mampostería, y la longitud de la línea será de 24 metros y la potencia mecánica del motor será de 1 caballo. Ojo, hablo de potencia mecánica, no eléctrica. Vivi, en general, estos programas de Demelec que vamos a ver estos días, te permiten introducir la potencia de cálculo del motor
la potencia mecánica y nos va a dar por defecto la potencia eléctrica. Él calcula el rendimiento, la eficiencia y él toma por defecto la potencia eléctrica una vez nosotros le introduzcamos lo que es la potencia mecánica. Y bueno, la derivación individual será de 14 metros, también vamos a incluirla en este tutorial. Y bueno, unas pequeñas anotaciones. Nuestro cuadro contará con protector contra sobretensiones, tanto permanentes como transitorias. Y tendrá un interruptor diferencial general que protegerá toda la instalación, un diferencial para proteger de C1 a C5, aquí pongo 5 primeros circuitos, incluye al C4.1, C4.2, C4.3. Luego tendremos otro diferencial que protegerá los circuitos adicionales, es decir, C6, C7 y C12, el circuito de aire acondicionado, que será C9, y el de secadora, que será C10. También hay que meter un diferencial exclusivo para la depuradora y otro exclusivo para el punto de carga de vehículo eléctrico. Esto no es porque queramos nosotros, esto es porque el reglamento nos marca que tenemos que poner un diferencial exclusivo de clase A para los puntos de carga de vehículo eléctrico. Y aquí, como colofón final, para ir familiarizándonos con el programa y sus diferentes menús, vamos a marcar que todos los circuitos se hagan con cable libre de halógenos. Bueno, una vez visto esto, vamos a empezar con el proyectito. Antes de crear nada, ningún cuadro de vivienda ni nada, vamos a cambiar algunas de las opciones en proyecto, condiciones generales. Primero de todo, nosotros no nos vamos a alimentar directamente desde un transformador de la compañía distribuidora. Nosotros nos vamos a alimentar desde una CGP. Aquí, si tuviéramos que cambiar la tensión entre fases, la podríamos cambiar aquí. Si no tuviéramos trifásica con neutro en la red de distribución, sino que tuviéramos trifásica sin neutro, pues lo indicamos aquí y cambiamos la tensión. Otra cosa que vamos a cambiar va a ser el símbolo de los diferenciales. Demelec, por defecto, utiliza este símbolo. Nosotros, este no es el que hemos visto en clase, vamos, es que ni se parece. Vamos a seleccionar este de aquí que se ajusta más a lo que nosotros, a la simbología vista en clase. Y por último, de cara a cuando se genere la memoria técnica, lo que se conoce como boletín, vamos a seleccionar la comunidad autónoma en la cual está la instalación. En mi caso voy a seleccionar Extremadura. Una vez tenemos hecho esto, vamos a generar el cuadro de la vivienda. Ese cuadro se va a poner aquí en centralización. Le vamos a dar botón derecho, añadir cuadro, y aquí podremos crear el cuadro de la vivienda. Yo voy a ponerle como nombre vivienda grado elevado. Aquí vamos a tener que escoger la opción que más nos convenga. Nosotros no queremos hacer una vivienda de grado de electrificación básica. No queremos hacer una vivienda de grado de electrificación elevada con el C4 único, no. Nosotros queremos esta opción de aquí. La vivienda de electrificación elevada con el circuito C4 desglosado. Pues lo seleccionamos aquí. Vamos a completar con los datos que nos piden. Aquí tendríamos que poner el CUPS, el código unificado de punto de suministro, que es el DNI del contador, su identificador único, por denominarlo de alguna manera, y aquí la referencia catastral de la parcela en la cual se encuentre la instalación que estamos haciendo. Aquí arriba podemos seleccionar también que se compense de manera automática la caída de tensión de la derivación individual con la de circuitos interiores. Si queréis, podéis clicarle en el caso de que estéis interesados. Aquí he puesto un ejemplo de CUPS y uno de referencia catastral para que veáis los formatos que tienen estos números. Si le damos a aceptar, se nos genera el cuadro de vivienda. Aquí tenemos los diferentes circuitos, aunque hay algunos que a nosotros no nos va a interesar tener, porque no queremos ponerlos. En ventana voy a darle a cascada para sacar aquí la ventana de centralizaciones y cuadros y voy a desactivar el cálculo de la acometida. Esto se supone que nosotros no tenemos que tocarlo, sino que esto se encarga de ello la compañía distribuidora. Y como tenemos una vivienda unifamiliar, no tenemos un edificio de viviendas, no tenemos LGA. Lo único que tenemos es derivación individual.
desde la caja de protección y medida que tendrá el juego de fusibles y el contador, va a salir directamente la derivación individual. No vamos a tener una LGA, una línea general de alimentación, que va hasta la centralización de contadores. Pues como no quiero calcularla, le doy doble clic, desactivo el cálculo de la línea general de alimentación y le doy a aceptar. Bueno, que no se nos olvide darle aquí a salvar como, para guardar el proyecto. Yo lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, aquí. Aquí voy a poner ejemplo, vivienda, grado elevado. Y ya lo tengo guardado en el escritorio. Vamos a tocar la derivación individual. Si hacemos doble clic en este tramo de aquí, se nos va a abrir las opciones, la ventana para editar lo que es la derivación individual. Una vivienda de grado elevado, como sabéis, como mínimo va a tener un interruptor general automático de 40 amperios. Va a permitir un paso máximo de potencia eléctrica de 9.200 vatios. Podemos dejarlo así, pero para darle un poco de interés al problema vamos a poner un valor un poco más elevado. Vamos a poner 11.500 vatios, que sería la máxima potencia de la vivienda en el caso de que le pusiéramos un interruptor general automático de 50 amperios. Es un número que a mí también me cuadra porque vamos a tener bastantes receptores, así que para evitar quedarnos cortos vamos a poner aquí los 11.500 vatios. Demelec ya nos da la sección mínima que va a tener esta derivación, que son 6 milímetros cuadrados. Si Demelec considera que esa sección no es suficiente, nos va a calcular la sección correcta. En longitud de cálculo le hemos puesto que tendrá 14 metros de longitud, pues le introduzco los 14 metros de longitud y seleccionamos si tenemos una concentración total de contadores, una centralización parcial o una vivienda individual, una vivienda unifamiliar. Como este es nuestro caso, seleccionamos a individual y automáticamente se nos cambia la caída de tensión máxima que pueda haber en esta derivación individual. En suministro podemos seleccionar suministro trifásico o monofásico. Aquí podemos seleccionar si conectarnos a la línea S, a la R o a la T, o si queremos que se calcule de forma automática. Aquí nos da un poco igual. Al ser una derivación individual monofásica, por defecto se va a conectar a la línea R. Pero veremos que este modo auto es muy interesante de cara a cuando nosotros tengamos una instalación trifásica, que automáticamente nos equilibre las cargas de todas las líneas. No tengamos que estar nosotros pensando, pues, esta línea consume mucho, estas dos consumen poco, voy a poner esta de aquí en L1, esta de aquí en L2. No, esto automáticamente te hace los cálculos distribuyendo las cargas en las diferentes fases en función del consumo de cada una de ellas. Y aquí, en protecciones, podremos editar las protecciones que ponemos en este tramito de aquí. Este de aquí es el interruptor general. Nosotros hemos dicho que nos interesaría tener un interruptor diferencial que nos protegiera a toda la vivienda. Pues bien, esto se selecciona desde aquí. Si yo hago clic, puedo escoger las diferentes protecciones que quiero que tenga este tramo de aquí, que tenga mi derivación individual. El interruptor automático lo vamos a dejar como está, pero en diferencial vamos a seleccionar pues que queremos, ya que estamos, un clase A superinmunizado. Además, lo vamos a poner selectivo. Esta S de aquí indica que es selectivo. Es un poquito retardado de tal manera que actúa después que el resto, para que en el caso de que haya una derivación no nos salte el diferencial general. Se permita primero actuar a los diferenciales que están aquí, más abajo, y en el caso de que este no sea capaz de hacer frente a esa derivación, nos salte este. Por defecto nos sale una sensibilidad de 300 miliamperios, que sería adecuada, dado que aquí, perdón, como vamos a tener diferenciales de 30 miliamperios, pues si queremos que haya selectividad entre los diferentes aparatos, aquí tendremos que poner uno de sensibilidad superior. En el caso de que nos interese otra, pues ponemos aquí la sensibilidad que queremos. Además, queremos protectores contra sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Eso se selecciona aquí, en sobretensiones.
Vamos a seleccionar protección contra sobretensiones permanentes, transitorias y le damos a aceptar. Si cerramos y hacemos zoom, ya nos aparecen aquí el interruptor general, que ya estaba antes, el diferencial aguas abajo y el protector contra sobretensiones transitorias. Una vez tenemos la derivación individual, vamos a poner las líneas que nos interesan. Bueno, no lo he explicado, pero yo me muevo clicando con la rueda central del ratón. Si vosotros no tenéis un ratón con rueda, usáis el trackpad, pincháis aquí en la mano y podéis desplazaros por todo el esquema. ¿Que queréis centrarlo para que muestre todo lo que llevamos hecho hasta ahora? Pues seleccionáis esta opción, Zoom Todo, y me deja aquí perfectamente visible lo que es todo el esquema. Voy a clicar aquí, que con la herramienta de selección es con lo que yo voy a ir editando las diferentes líneas. Aquí tenemos un par de diferenciales, muy bien, luego necesitaremos poner más, ya veremos cómo se hace. De momento tenemos estas líneas aquí abajo. La línea C1 de alumbrado, la C2, C3, 4.1, 4.2, 4.3, C5, C6, C7, pero aquí ya aparece una que nosotros no necesitamos. La línea C8, la de calefacción eléctrica, no la vamos a seleccionar. No la vamos a necesitar. Pues bueno, para eliminarla, la seleccionamos, que solo se nos muestre en azul esta línea de aquí. El resto permanezcan en negro, que quiere decir que están sin seleccionar. Y pulsamos el botón suprimir y automáticamente se nos va, se nos elimina. Para quitar este hueco de aquí, vamos a seleccionar la herramienta mover y vamos a juntar hacia acá la línea del aire acondicionado y la de la secadora. Tenemos que poner una línea C12, un circuito adicional al circuito C5 de tomas de corriente de baño y cocina. Vamos a ponerla exactamente con las mismas características de este de aquí. Pues para ver las características que tiene, le voy a hacer doble clic. ¿Cuál va a ser la potencia de dicho circuito? 3680 vatios. Vamos a ponerle exactamente esta. Si os fijáis, también Demelec nos da que la sección mínima de este circuito, al ser un circuito de fuerza, va a ser de 2,5 milímetros. Si tuviéramos alumbrado, pues Demelec automáticamente nos va a poner el 1,5. Siempre procura que no nos equivoquemos y que lo hagamos todo de acorde a lo que es el reglamento electrotécnico. En longitud de cálculo, por defecto Demelec considera 25 metros. Es un valor bastante aceptable. Yo no suelo tocarlo, salvo que tengamos una vivienda de unas dimensiones muy grandes y sepamos que vamos a hacer tiradas de cable mayores a 25 metros desde el cuadro hasta el último extremo de la línea. Normalmente yo lo dejo en 25 metros, aunque es una distancia, pues eso, aceptable. Aquí arriba tenemos las diferentes líneas que podemos insertar. Tenemos línea de cocina y horno, línea de lavadora, lavavajillas y termo, de calefacción eléctrica, de aire acondicionado, secadora, ascensores, vehículos eléctricos, transformadores intermedios. Estas a nosotros no nos interesan porque yo ahora mismo lo que quiero es una línea de otros usos para poner el circuito C12, un adicional al C5. Pues vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí tenemos líneas de motores, líneas de alumbrado y aquí línea de otros usos. Esta es la que nos interesa. Estas de aquí, las líneas con consumo en ruta, hoy no las vamos a ver. Vamos a escoger esta de aquí, línea de otros usos. Yo si clico aquí directamente no me va a aparecer nada. Para que se me inserte aquí, tengo que seleccionar primero el agrupamiento del cual quiero que cuelgue dicha línea y que se me muestre todo en azul. Una vez lo tengo seleccionado, pulso la línea de otros usos, clico aquí y me ha aparecido aquí, justo aquí. Yo no quiero a la derecha la secadora, yo quiero a la derecha del todo el C12 ya por manía mía, porque se queda a la derecha el circuito C12. Pues con la herramienta mover lo coloco. Vamos a editarle sus características, vamos a ponerle los 25 metros que tenía. Aquí seleccionamos la potencia en vatios, le metemos los 3680 y le voy a poner como denominación C12, tomas de corriente, baño y cocina. Hacemos zoom y aquí ya nos aparece el nombre
de dicha línea. Hemos dicho que queremos también aquí a la derecha el circuito C13 de recarga de vehículo eléctrico y un circuito para la depuradora. Tenemos dos opciones de hacerlo. La primera es insertando aquí el circuito de interés, lo cual se hace clicando aquí, justo abajo de la derivación individual, para insertar a este nivel la línea. Clicando en la línea, voy a coger una de motor para simular que es la depuradora y clico donde la quiero. Esto tiene una desventaja, que si os fijáis nos va a dejar aquí el motor, aquí en medio, nos va a dejar aquí el final de la línea. Para ser más acordes con lo que estamos haciendo hasta ahora, vamos a dejar aquí al final todo lo que es el fin de la línea. Voy a suprimirla y voy a enseñaros la forma en la que lo haría yo. Lo que vamos a hacer va a ser insertar otra agrupación. Las agrupaciones se insertan desde este botoncito de aquí, agrupación. Selecciono en azul donde quiero ponerlo, pincho en agrupación y selecciono. Voy a moverla a la derecha del todo. Selecciono mover y ya nos aparece un poquito más. A veces nos ocurre esto. Ahora, una agrupación de cables es una línea desde la cual podemos sacar otras aguas abajo. Esto yo, para explicarlo y que se entienda, digo que es el equivalente a cuando sacamos cable de un diferencial, de la salida de un diferencial, y hacemos los puentes entre los diferentes automáticos. De momento aquí cosas que hay que tocar, pero no vamos a meternos en ellas hasta ahora después. Le voy a poner nombre, agrupación 3, nombradlas siempre porque si no puede haber conflictos con otros elementos del esquema. Y ahora quiero insertar aquí abajo la línea de la depuradora, que va a ser una línea de motor. Selecciono la agrupación donde yo quiero ponerla e introduzco la línea de motor. Así a primera vista hay cosas que a nosotros no nos interesan. Como que aquí arriba tengo un interruptor automático. No, yo no quiero un automático aquí para el motor de la depuradora. Yo ya lo tengo aquí abajo puesto. Pues podemos editar las propiedades de esta agrupación y quitar este magnetotérmico de aquí. Le damos doble clic, abrimos las protecciones y quitamos la protección magnetotérmica. Aquí abajo hay que hacer exactamente lo mismo porque a nosotros no nos interesa este diferencial de aquí. Pues hacemos doble clic y en protecciones lo quitamos. Aprovechamos y metemos las características del circuito, que si no recuerdo mal eran un motor de 1 caballo y una línea de 24 metros. Pues voy a poner aquí de depuradora y voy a ponerle una potencia de 1 caballo. Automáticamente nos calcula el rendimiento, tiene en cuenta el coeficiente de mayoración de 1,25 que hay que aplicar para motores y le ponemos los 24 metros de longitud de cálculo. Pues ya tendríamos la línea de depuradora y nos faltaría la línea del punto de recarga de vehículo eléctrico. Vamos a hacerlo exactamente igual. Para evitar que cuelgue de aquí de la derecha la línea directamente y finalice aquí, vamos a insertar otra agrupación y vamos a colgar de ella la línea. Pues pincho, introduzco otra agrupación aquí a la derecha que vamos a llamar agrupación 4. Y ya la tendríamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Vamos a quitar el magnetotérmico. Pero en el diferencial, esto es muy importante, tenemos que poner uno de clase A. Porque el reglamento nos exige que cuando metamos
un punto de carga de vehículo eléctrico, un circuito C13, pongamos un diferencial clase A para evitar disparos intempestivos. Pues vamos a poner un clase A superinmunizado. Este no lo vamos a poner selectivo porque al estar en la parte baja del esquema, al estar aguas abajo de ese interruptor diferencial general, pues no necesitamos que salte de manera retardada. Es más, cuanto antes nos salte, mejor. Lo selecciono y ya estaría. Vamos a insertar la línea de recarga de vehículo eléctrico. En estas líneas también es obligatorio disponer de protector contra sobretensiones transitorias. Nosotros ya lo hemos insertado aquí, justo aguas abajo del general y aguas arriba al magnetotérmico, así que no sería imprescindible tenerlo aquí. Vamos a quitar este interruptor diferencial y la protección contra sobretensiones. En características del circuito voy a meterle los 24 metros de longitud, también podría dejar 25. Y en potencia, como va a ser un punto de 16 amperios, si yo multiplico los 230 voltios por los 16 amperios de potencia, de corriente, perdón, me va a dar que la potencia va a ser 3680 vatios, que la ponemos aquí. Una cosa que también recomiendo es que todos los diferenciales que pongamos sean de tipo superinmunizado para evitar estos disparos que no sabemos por qué son, pero en casa nos salta el diferencial. Cada vez son más comunes porque cada vez tenemos más dispositivos electrónicos que inyectan armónicos en la red. Tenemos ordenadores, tenemos televisores, tenemos cargadores, tenemos aires acondicionados con tecnología inverter, etc. Para evitar esos disparos, lo mejor es coger y poner todo diferenciales superinmunizados de clase A. Esto supone un aumento en el costo de la instalación, pero a largo plazo compensa porque nos evitamos problemas o que en algún momento que no nos interese, pues nos disparen los diferenciales porque sí. Lo voy a cambiar a todos. Voy a ponerle a todos tipo A superinmunizado. Y bueno, creo que ya lo tendrían todos. En este sí, en este también. Y en este también. Ya para casi rematar, vamos a tener en cuenta también el uso de cable libre de halógenos. Esto se selecciona en cada una de las líneas dándole doble clic y en aislamiento, canalización, polaridad, seleccionando la opción no propagadores de incendio y emisión de humos y opacidad reducida, esta de aquí. Aquí es de donde podemos seleccionar los diferentes métodos de instalación de la línea, el tipo de aislamiento que utilizaremos, la tensión asignada, la polaridad, si van a ser cable unipolar o manguera, si vamos a tener agrupaciones de circuitos. Esto, saberlo, nos corresponde a nosotros. Somos los encargados de interpretar el reglamento electrotécnico, la instalación que debemos hacer y metérselo al programa de acuerdo con ello. Nosotros no podemos dejar en manos del programa que haga los cálculos como él le apetezca. Nosotros tenemos que saber qué queremos hacer. Pues ahora vamos a ir uno por uno cambiando esto. Aquí ya si os fijáis me pone cable H07Z1K AS, que es cable de alta seguridad y con el aislante de poliolefina. Vamos a hacerlo con todos. Voy a cortar el vídeo un segundo para hacerlo ya de golpe. Ya estoy de vuelta. Podemos pensar que ya se ha acabado todo, que ya podemos coger aquí, venirnos a hacer los cálculos, pero no. Os anticipo que no. Si hacemos ahora los cálculos, nos va a surgir un error. Eso se debe a las agrupaciones que tenemos aquí.
Nosotros tenemos aquí un circuito C1 con 2250 vatios, aquí uno de tomar de corriente de 3450, uno de cocina y horno con 4050, otro de lavadora con 3450. Si nosotros sumamos todas las potencias de estos circuitos, por la derivación va a circular más corriente de la que el general va a permitir. Nosotros hemos puesto una potencia máxima para la vivienda de 11.500 vatios. Este diferencial, este interruptor general de 50 amperios no va a permitir el paso de toda esta corriente de aquí. En principio, nosotros nunca vamos a tener todos esos circuitos encendidos a la vez. Para modelar eso, lo que se hace es que a esta agrupación de aquí se le incluye un coeficiente de simultaneidad. Aquí ahora mismo nos aparece 0,38. Eso quiere decir que el programa supone que de todos estos circuitos, de toda esa potencia máxima que tenemos colgando de la agrupación, vamos a tener como mucho un 38% de la potencia siendo consumida a la vez. En la realidad se va a poder consumir más de ese 38%. ¿Hasta cuándo vamos a poder consumir? Vamos a poder consumir potencia hasta los 11.500 vatios, que va a ser cuando el interruptor general va a cortar. Nosotros podemos dejar este 0,38, pero a mí lo que me gusta es siempre poner el coeficiente de simultaneidad límite para que por esta agrupación pueda pasar la máxima potencia disponible, sin que este interruptor diferencial de aquí sufra daños. Si ponemos un coeficiente de simultaneidad muy elevado, por ejemplo de 1, nos va a saltar un error en el Bibi, porque vamos a estar dejando pasar por aquí tal cantidad de corriente que vamos a necesitar poner aquí aguas arriba un magneto térmico para proteger el diferencial. Yo lo que voy a hacer va a ser poner un coeficiente de simultaneidad lo suficientemente alto para que la potencia que pueda circular por aquí sea como máximo la potencia que me marca el interruptor general. ¿Cómo sacamos este coeficiente de simultaneidad máximo que vamos a poner? Pues hay que hacer un pequeño cálculo. Tenemos que sumar todas las potencias de estos circuitos de aquí. Tendría que sumar la potencia del C1, que son 2.250 vatios, a la del C2, que son 3.450, así con todos los circuitos que están colgando de esta agrupación. Para ir más rápido, yo ya lo he hecho y aquí tengo la potencia total que está colgando de la agrupación 1 y la potencia total que cuelga de la agrupación 2. La fórmula que tenemos que utilizar para sacar ese coeficiente de simultaneidad máximo es esta de aquí. Dividir la potencia máxima de la vivienda, es decir, la que nos limita el interruptor general, la tenemos que dividir entre la potencia máxima, la potencia total que cuelga de cada agrupación. Para la agrupación 1, ¿cuál será el coeficiente de simultaneidad máximo que podremos poner? Pues tendremos que dividir la potencia del interruptor general de la vivienda, la máxima potencia que nos permite pasar, que son 11.500 vatios, entre los 23.780 que cuelgan de esa agrupación. Esto nos da 0,4836. Siempre tenemos que redondear hacia abajo. Yo cojo un par de decimales. ¿Podemos coger 0,49? No, porque entonces Demelec nos va a dar error. Estamos permitiendo pasar más de esos 11.500 vatios. Así que voy a redondear hacia abajo y voy a poner 0,48. Para la otra agrupación se hace exactamente igual. Dividimos los 11.500 vatios que permite pasar el general entre los 17.717 vatios que cuelgan de la agrupación, y esto me da 0,68
34,91. Aquí indico que es de la agrupación 1, aquí de la agrupación 2. Y trunco este valor. ¿Redondeo 0,65 hacia arriba? No. Voy a dejarlo en 0,64. ¿Qué es lo que quiere decir este coeficiente? Pues que de estos 23.780 yo voy a dejar pasar como máximo, habitualmente voy a consumir como máximo un 48%. Aquí, en esta otra agrupación, ¿qué quiere decir? Pues que de estos 17.717 vatios, habitualmente se va a consumir un 64% de esta potencia. Si yo hago el 48% de esto y el 64% de esto, ¿qué me va a dar? Un valor muy aproximado a 11.500 vatios, un poquito inferior. Y vosotros me decís, ya, pero es que, ¿y si por lo que sea un día hace mucho frío, conecto un calefactor, tengo a la vez encendida la vitro, toda la iluminación? Si yo de esta línea consumo más de 11.500 vatios, no va a pasar absolutamente nada, porque el interruptor magnetotérmico general de la vivienda, el general de la vivienda, va a dispararse, va a saltar y me va a proteger este diferencial frente a posibles sobrecargas. Introducimos los coeficientes que hemos calculado dando clic a las agrupaciones. Ponemos aquí el 0,48 y aquí el 0,64. Y ahora es cuando me decís, ¿y aquí, en estas dos líneas de aquí, qué coeficiente ponemos? Pues a ver, aquí un motor de un caballo ni de cachondeo supera la potencia de que admite el general que pase hacia la vivienda. Para esta línea de aquí, el punto de recarga va a permitir pasar 3,7 kilovatios, que dista mucho. Esta línea va a demandar como mucho 3,7 kilovatios, que va a distar mucho de esos 11.500 vatios como máximo. Bueno, ¿qué coeficiente de simultaneidad ponemos? Pues aquí habría que dejar 1. Aquí no vamos a superar en ningún momento esta potencia máxima. Además, no tendría mucha lógica poner un coeficiente de simultaneidad, porque yo, cuando encienda el motor de la depuradora, por aquí va a circular toda la potencia que el motor pueda demandar. No quiere decir que de todas estas que yo tenga voy a estar consumiendo un 0,38 del total. Aquí podría tener, por ejemplo, encendidas unas líneas de alumbrado, unas tomas de corriente, podría tener aire apagado, la secadora también, y sumar pues ese 64% de potencia que hemos dicho. Pero aquí yo, cuando encienda la depuradora o el punto de recarga de vehículo eléctrico, aquí va a estar consumiendo los 3.680 vatios y aquí el caballo que hemos dicho que van a consumir. Cuando tengamos líneas que cuelgan directamente de una agrupación, por defecto dejamos el coeficiente de simultaneidad 1. Ahora ya podemos pasar a hacer los cálculos. Se hacen desde esta pestañita de aquí. Podemos hacer lo que es los cálculos de proyecto, de cortocircuito, que solamente se podrán realizar una vez hayamos calculado por primera vez el proyecto, los cálculos de toma de tierra y de memoria técnica de diseño y certificado de instalación. Aquí, en puesta a tierra, nos hace el cálculo de la resistencia aproximada que tendremos, conociendo la resistividad del terreno, los metros de cable enterrado que tenemos, los metros de conductor desnudo y el número de picas que tenemos. Imaginaos que tenemos un terreno con resistividad de 800 ohmios. Pues a ver, en viviendas tenemos que tener como mucho una resistencia de puesta a tierra de 37. Pues bien, supongamos que ponemos 42 metros y 6 picas. Pues anda, voy a tener una resistencia de 24,24 ohmios. Si pongo 10, pues de 19 ohmios, 19,5 ohmios. Pues con ella me quedo. Y aquí, en
memoria técnica de diseño es donde nosotros insertaríamos todos los datos de la instalación, del titular, del emplazamiento en el que se hace. Aquí nosotros pondríamos el nombre del instalador, los datos de la instalación. Seleccionaríamos, en este caso, que es una instalación nueva. Tendríamos que marcar estos puntos de aquí si fueran una ampliación o una modificación. Luego aquí pondríamos todos los datos de la empresa instaladora. Aquí los datos de la instalación. Aquí hay que meter manualmente el valor de la resistencia de puesta a tierra calculada. Metemos el resto de características. Si se alimenta desde la red de distribución pública, desde un transformador de distribución, etc. Y le damos a aceptar. Esto lo tenéis que rellenar de acuerdo a la instalación que estéis realizando. Y finalmente damos a proyecto para que se realicen los cálculos. Lo bueno que tiene Demelec es que cuando yo cometo un error me avisa de él antes de que haga mal los cálculos. Error en la línea CDEP. No se puede derivar una línea trifásica de una línea monofásica. Pues si yo quiero abrir el apartado donde está el error, le doy doble clic y me aparece aquí la línea del motor. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que yo la instalación de mi vivienda no es trifásica, sino monofásica. El motor de depuradora va a tener que ser monofásico y la línea que lo alimenta también. Yo aquí he dejado por defecto trifásica, cuando en la realidad es una línea monofásica. Pues la cambio a monofásica y volvemos a calcular. Ahora me dice que el proyecto está calculado. El programa no ha detectado ningún error. Esto no quiere decir que no los haya. Quiere decir que los cálculos que ha hecho Vivi son coherentes. No hay ningún error de bulto, pero puede que haya algún error, que nosotros hayamos metido mal alguna potencia, alguna longitud que en lugar de ser 18 metros eran 43. Así que tenéis que revisar antes de dar todo por finalizado. Aquí me aparecen ya cuando hago zoom las características de cada línea, la sección de los conductores. Aquí, si os fijáis, me aparece la fase en la que van a conectarse. Me aparece siempre fase R porque al ser una instalación monofásica, pues no vamos a tener líneas colgando de una fase, otras de otra. Aquí todo es fase R. Aquí vemos los diferentes resultados. Me dice también el diámetro del tubo que tengo que poner, la intensidad de los magnetotérmicos, la intensidad de los diferenciales. Aquí, si os fijáis, como voy a tener que soportar 11.500 vatios, me ha puesto un diferencial de 63 amperios. Si se fabricasen diferenciales de 50 amperios, me pondría diferencial de 50 amperios, pero como no se fabrican, me ha puesto el valor nominal inmediatamente superior, 63. Aquí, como el motor va a demandar menos corriente y en el caso de que consuma más, va a disparar este magnetotérmico de aquí, me ha puesto el diferencial de 25 amperios. Aquí tenemos también el valor del interruptor general, el valor del interruptor diferencial general. ¿Y qué nos interesa además del esquema? Pues nos interesa toda la documentación asociada, memoria técnica, pliego de condiciones si fuera necesario. Eso se obtiene de aquí, de resultados. Antes, que no se me olvide, si queremos hacer los cálculos de cortocircuito, pinchamos en cortocircuito una vez calculado el proyecto, damos a aceptar y nos calcularía el cortocircuito. Para obtener toda esa documentación que he dicho que nos interesa, pinchamos en resultados y en los diferentes apartados. En memoria descriptiva nos genera una breve descripción, bueno, una memoria descriptiva de lo que es toda la instalación. En anexo de cálculos nos hace un resumen de todos los cálculos, fórmulas, datos, etcétera, que se utilizan. Me elabora también un pliego de condiciones en caso de que sea necesario, porque en lugar de memoria técnica de diseño necesitamos proyecto eléctrico.
me da un resumen de todo el cable que necesitaría. No es muy aproximado, pero bueno, aquí tenemos por si queremos entregar un presupuesto un poco general. Aquí, si pinchamos en esquemas, nos va a exportar los esquemas en formato DXF, en formato AutoCAD. Y aquí, en memoria técnica de diseño, nos aparece la memoria según el modelo de la comunidad autónoma, relleno. A mí aquí no me aparece nada porque yo el apartado de los datos me lo he dejado en blanco. Aún así, aunque el programa te lo rellene automáticamente, recomiendo revisar a fondo cada uno de los documentos que se generan. Fijaos, aquí me incluye hasta los esquemas unifilares dentro de la memoria. Es un programa que me lo hace todo de forma sencilla y muy completo. Aquí en Croquis le podríamos poner un plano de planta con la distribución de los diferentes receptores, de los diferentes mecanismos. Además de esto, si es necesario que entreguemos pliego de condiciones, memoria descriptiva, etcétera, pues recomiendo echarle un vistazo y adecuarlo a lo que nosotros queramos hacer, porque esto es verdad que es tremendamente genérico, pero bueno, nos vale como punto de partida. Y pues nada, finalmente ya hemos acabado, y agradecer a Demelec las licencias educativas que nos ha cedido. Todo esto está hecho con el software gracias a que nos ha cedido unas licencias educativas, que es lo que utilizamos en clase.